teatro chileno pasa por penurias. A la muerte lamentable de Tomás Vidiella por COVID-19 se suma hoy la decisión de la autoridad sanitaria de volver a cerrar las salas de teatro en comunas que se encuentren en fase de transición. Vamos a hablar de este contexto. Para eso nos acompaña la presidenta de Chile Actores, Esperanza Silva. Esperanza, buenas tardes. Gracias por estos minutos. Buenas tardes. Gracias por convocarme para hablar de un tema tan doloroso como es la pérdida de Tomás Vidiella y la enfermedad de varios colegas y colegas. Sí, y justamente quería comenzar con eso, Esperanza. Yo sé que es medio repetitivo, pero creo que es importante también hablar un poco del legado de Tomás Vidiella, de lo que fue también la situación compleja que vivió con el COVID-19, justamente cuando estaba volviendo a las tablas, como otros actores que desgraciadamente también se vieron contagiados. Primero, lo que representa Tomás Vidiella para el mundo de los actores, para el mundo de la cultura en Chile y en el contexto también que se dio su pérdida. Mira, es tan enorme el vacío que queda con la partida de Tomás que es como difícil imaginar el teatro chileno con todos sus colores sin Tomás Vidiella. Un gran actor, una gran persona, pero grande de los grandes, entre los grandes. Es una pérdida terrible. Las medidas sanitarias de cerrar los teatros nuevamente también es muy terrible. Porque nosotros hemos sido invisibilizados como gremio, como sector, como si no fuéramos esenciales en la compañía que hemos entregado a la gente durante la pandemia, y sí somos esenciales. Realizamos una labor que es muy importante para acompañar a las personas, para instruir a las personas, para hacer que las personas seamos mejores. Entonces es una pena enorme por un lado, y por otro lado es un interrogante también enorme para el futuro de nuestra gente, de nuestro sector. Es muy triste. De todas maneras, Esperanza, sobre ese punto quería preguntar también por la situación que viven actualmente los actores que estuvieron trabajando con Tomás Vidiella, cuál es la situación actual de ellos y también del equipo, porque recordemos que el teatro no solamente son los protagonistas quienes están en las tablas, sino todo un equipo que trabaja en distintas funciones y que finalmente permite que el teatro aparezca para los espectadores. Efectivamente, el teatro es la gran familia teatral la que está ahora sufriendo todo esto. No es un grupo, no es un elenco. Hay que saber bien de dónde. Yo me imagino que las autoridades sanitarias tendrán claro esta trazabilidad, ¿no es cierto? Me imagino yo, ¿no? No es mi tema, pero me imagino que ellos deben saber de dónde viene este contagio. Y obviamente la gente que trabaja en el teatro trabaja también en otras partes, entonces si yo fuera autoridad sanitaria yo haría ese rastreo, ¿no?, de trazabilidad para saber de dónde fue que viene esta cepa o este contagio, ¿no? Yo creo que eso es importante saber para todos. Independiente del tremendo dolor que tenemos, yo creo que eso también es importante. Sí, sobre esa información, claro, hay una trazabilidad que hace la autoridad sanitaria. No sé si por Chile Actores tienen la información de si ha habido más actores, más actrices dentro de esta situación que se vio y que lamentablemente nos termina quitando a Tomás Vidiella. Lo que pasa es que yo no soy la indicada para dar a conocer cuál es el camino de la trazabilidad, ¿te fijas? Porque no tengo ese conocimiento y porque en estricto rigor yo soy la presidenta de una entidad de gestión colectiva que vela por el derecho de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes, ejecutantes, y no tiene que ver con los temas laborales. Y este es un tema netamente laboral. O sea, ¿qué pasó en el circuito de trabajo de los actores que trabajan, además de en el teatro, en otros elencos? Y habría que ver cómo están esos otros elencos, y habría que ver, si yo fuera autoridad sanitaria, haría ese rastreo. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí. Perfecto. Hablábamos también de la situación del teatro. El 2020 para todos los sectores, para toda la sociedad fue muy complejo, especialmente para el de las culturas, porque cuando se decía quiénes van a abrir al final, y esa era un poco la sensación y la gran duda que se tenía el segundo semestre, cuando bajaba de alguna manera la situación de la pandemia. Estaba presente, pero bajaba los indicadores, se retomaba una, entre comillas, normalidad. Y justamente los eventos masivos, pero el teatro era una de las situaciones donde decía, va a ser muy complicado. Volvieron a abrir con aforo, con protocolos y finalmente, nuevamente tenemos un punto cero, digamos. ¿Cómo lo viven desde los Una de elencos y las también cosas la más familia del terribles, teatro? independiente de que tú hayas hecho
recién una descripción de lo que es la situación, una de las cosas más terribles es sentirse absolutamente desprovistos de ningún tipo de reconocimiento, una invisibilización impermanente de parte del Ministerio de las Culturas y las Artes. Esto no puede ser que se invisibilice a miles de personas que hacen un trabajo honesto y necesario para el desarrollo de un país. No puede ser. Eso para empezar, ¿te fijas? O sea, no mirar como si fuéramos extraterrestres, somos personas de carne y hueso que necesitamos trabajar, porque si no trabajamos para un público nos morimos. ¿Sí? Sí. Esa es nuestra realidad. Y en este caso, si trabajamos, también nos morimos. Por supuesto, y eso es evidente. Y quiero ir a ese punto, Esperanza, porque claro, yo hago un poco la comparación con otros sectores que han sido afectados por los cierres. Por ejemplo, pensemos en el comercio, pensemos en los restaurantes, en la gastronomía. Ahí siempre el intermediario con el Ministerio de Salud, podríamos decirlo, para ir viendo protocolos, para ir viendo ayuda, es el Ministerio de la cartera, en este caso de Economía. Obviamente, todo el mundo de las culturas, el teatro, el Ministerio de Cultura. Yo por tus palabras siento de que ha estado bastante ausente el Ministerio de las Culturas con los que tiene que finalmente representar en el aparato estatal. Yo creo que la ministra no ha tenido la fortaleza ni la capacidad para hacerse escuchar o sencillamente no valora lo que nosotros hacemos en su real dimensión. Porque nosotros nos hemos sentido totalmente... nadie nos defiende, se dice que si se da a nosotros un peso, ese es un peso que se pierde en otra necesidad. Yo nunca he escuchado a un ministro de Obras Públicas decir que un peso que se invierte en obras públicas es uno que se quita a otro lado. O sea, se supone que el ministro tiene que defender su sector. Claro. O sea, en ninguna parte he escuchado yo una frase de un ministro que ataca a su propio sector. Eso es impresentable. Y eso para nosotros es muy doloroso, tan doloroso como la pérdida de Tomás Vidiella y el inmenso, inmenso vacío que nos deja toda la situación y la pérdida de Tomás Vidiella. Claro, porque hay un tema de seguridad que tiene que ver justamente con eso y finalmente un tema que obvio, y lo tomo de tus palabras, Esperanza, hay que salir a trabajar. Aquí la familia del teatro vive en base al teatro, el trabajo y el aporte también cultural. Nunca hemos recibido un aporte de ningún tipo del ministerio, ninguno de nosotros. ¿Y no han habido conversaciones con los ministerios, con el gobierno? Que ha tenido que ser Chilactor el que ha ido en ayuda económica de sus socios, porque nosotros tenemos nuestro propio sistema solidario, porque no vamos a esperar nada, no tenemos. Nosotros ni siquiera participamos como Chilactores en la mesa de diálogo que hubo y que después se desarmó, porque no íbamos a gastar pólvora en gallinazo. No. Sabemos que la ministra de Cultura no la escucha, ni en Hacienda ni en La Moneda. Y eso sí que es grave. Tenemos un presidente absolutamente sordo a todo tipo de información que no le convenga. ¿Cómo ven el paso de este año? Quiero ir con el escenario también de que hay una campaña de vacunación. Los números están súper negativos. De hecho, región metropolitana pasa toda transición. Se empieza también a cerrar algunos sectores que en algún minuto se empezaron a flexibilizar. Segundo semestre, obviamente yo estoy preguntando desde la comodidad de no estar en esta complicación que ha durado un año, que dura un semestre completo. También mucho se ha dicho de las plataformas digitales, pero finalmente no es lo mismo. Es muy bajo el ingreso y también lo que puede complementar en base a lo que teníamos antes, ¿no? Bueno, todos hemos sido perjudicados por esta pandemia, pero nosotros siempre hemos vivido en una situación precaria. Sí. Y hoy se precariza aún más y se invisibiliza aún más. Y eso es muy triste. Frente a un proceso que tenemos por delante de la escritura de una nueva constitución, nosotros tenemos mucha esperanza de que cosas cambien y que los derechos culturales sean un must que debe estar en la nueva constitución y que la cultura atraviese toda la constitución. No solamente la cultura como acceso a la cultura o como poder, digamos, realizar los artistas su arte. No, me refiero a la cultura que reconoce el origen de este país y que reconoce cuál es el camino para salir adelante juntos y para poder enfrentar esta cosa tan atroz que nos está pasando. Se nos está muriendo nuestra gente. Nadie nos reconoce, nadie nos da una mano. Esa es la realidad. Esperanza Silva, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Esté muy bien. Gracias a usted. Gracias, un abrazo.